El mundo de la zapatería es fascinante, amo mucho los zapatos, pues por eso es el origen de este canal. Y de hecho, si estás viendo este video es porque seguro de la misma manera que yo también compartes ese amor y ese aprecio por el mundo de la zapatería. Tú también amas los zapatos. No hay nada como comprar un par nuevo de zapatos, no hay nada como estrenarlos, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay de manera personal hay algunos tipos particulares de zapatos, hay algún tipo especial de calzado que de manera personal preferiría mantenerme alejado de ellos, preferiría no adquirirlos, puesto que una parte importante del calzado, además de disfrutarlos, es que te da una muy buena imagen, una muy buena presencia. Y hay algunos estilos de zapatos, algún estilo de calzado que considero que no ayuda mucho con esta imagen. Y en el video del día de hoy te voy a compartir unos cuantos tipos de zapatos que considero que un caballero sartorial, una persona aficionada al mundo de la zapatería, al mundo de la vestimenta elegante, debería de alejarse o de evitar este tipo de calzado. Lo primero son las chanclas. Así sean las chanclas de Hermes, las chanclas de Gucci, de Ferragamo o de las marcas más premium. De manera muy personal, siento que las chanclas solamente se pueden usar en dos escenarios. El primero es en la playa y el segundo es para uso interno en tu casa. Muy cómodas las chanclas, estoy totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, no considero que sea un artículo que se deba de utilizar en público. No considero que deba ser un artículo para salir a la plaza, para salir a pasear, para salir al cine, a algún restaurante, convivir con amigos en chanclas. De manera muy personal, no considero que sea una imagen adecuada. Las chanclas, reitero que si son chanclas de muy buena calidad, pueden ser utilizadas pues para lo que es en un ambiente casero, para lo que es la comunidad interna en tu casa, o si en algún momento tienes algún evento en la playa. Son los únicos dos eventos, los únicos dos escenarios en los cuales considero que es adecuado utilizar este tipo de calzado. Fuera de eso, considero que no es apropiado pues para una buena imagen o para un caballero sartorial que aprecia el mundo de la zapatería y del bien vestir. Zapato número 2, los zapatos de temporada. Si realmente eres un caballero sartorial que aprecia en lo que es los zapatos con un muy buen nivel de relación calidad-precio, en ese caso considero que los zapatos de temporada no son el artículo adecuado. Por zapatos de temporada llámense zapatos en tendencia, zapatos que comúnmente las marcas de muy alta gama, Gucci, Prada, Ferragamo, suelen sacar. Son zapatos que suelen ser muy exóticos, muy llamativos, que si bien en el momento en el cual están saliendo son muy atractivos y todo, pero son zapatos que pues por sus características tan únicas, con el paso del tiempo pues ya dejan de ser atractivos. De hecho, es muy común que muchas personas al momento de comprarlos los utilizan precisamente durante, como lo menciona la palabra, durante una temporada, y posteriormente terminan guardándolos en el cajón o terminan guardándolos en el armario, puesto que simplemente se aburren de ellos. Si tú eres un verdadero caballero sartorial que ama la relación calidad-precio y que cuando estás comprando zapatos lo haces porque planeas utilizarlos, amarlos y disfrutarlos en todas las temporadas, en ese caso yo te recomendaría zapatos clásicos como un buen Oxford, unos Monk Strap negros, zapatos clásicos que se pueden utilizar en todos los ambientes. Es el tipo de calzado que de manera personal es el tipo de calzado en el cual pienso que realmente vale la pena invertir en ellos, puesto que son zapatos atemporales y también son zapatos versátiles. Son zapatos que puedo utilizar tanto con jeans como con un buen pantalón, un buen traje. Son zapatos clásicos y versátiles. Esa, reitero, es mi opinión personal. Antes de continuar, te invito a que si este video te parece de tu agrado, te invito a que me regales un like. Eso me ayuda mucho a que el algoritmo de YouTube sepa que estos videos son del agrado de las personas y ayuda a compartirlo a otras personas que también sean aficionados al mundo de la zapatería. Siguiente calzado, zapatos con velcro. Mira, si tienes problemas de artritis o algún tipo de problema en los dedos, está totalmente bien, lo entiendo, úsalos, cómpralos, utilízalos, está totalmente perfecto, es necesario.
Pero si eres un muchacho o eres un hombre adulto ya crecido y con todas tus facultades dactilares totalmente disponibles, en ese caso no recomiendo que los zapatos con velcro sean una muy buena idea, puesto que los zapatos con velcro de una manera simple, de una manera sencilla, te van a dar una imagen infantil, una imagen de inmadurez. ¿Por qué elegir unos zapatos con velcro? Si bien puedes elegir un buen par de zapatos de vestir con cordones que se pueden utilizar de una manera apropiada y de manera clásica, o si no te gustan los cordones, en ese caso utiliza mocasines, utiliza lo que es el clásico monk strap, este tipo de calzado que también se puede utilizar de manera clásica, se puede vestir elegante y sin la necesidad, si te da flojeras de utilizar cordones, puedes utilizar estos zapatos sin que tengas que utilizar lo que es el sistema de cordones. Esas son posibles alternativas a los zapatos de cordones para que siempre te puedas ver en clásico, te puedas vestir elegante sin que tengas que reflejar esa imagen de inmadurez como la que ofrecen los zapatos de velcro. Espero que estas sugerencias respecto a los tipos de calzado que hay que evitar hayan sido de tu agrado. Coméntame, ¿estás de acuerdo conmigo con estos consejos que te he compartido? ¿Estás en desacuerdo? Escríbeme en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Y si después de mirar este video te preguntas, ok, muchísimas gracias Luis, ahora, basado en lo que me comentas, me gustaría conocer un poco acerca de tu colección de zapatos. ¿Cuáles consideras que son los mejores zapatos para adquirir? En ese caso te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video en el que te comparto algunos de los mejores zapatos de mi colección.